Bueno, vamos a comenzar hoy día el capítulo de gastro. Julio, por favor, confírmame si se escucha todo ok. Sí, doctora, se escucha y se ve su pantalla. Ya. Con respecto al clase, doctora, la asistencia. He puesto con el Class Point dos preguntas que me dijeron que tenía que hacerlo así para que ustedes entren. ¿Y tengo que Claro, mandarles el algo? código, el código. Claro, el código. Ya, el código es... que te lo apunto acá ya. L1312. Ya, ese es el código. Listo, doctora, gracias. Ahí se lo mando a los chicos para que estén atentos. Gracias, doctora. Listo. Bueno, en la parte semiológica, la parte de la historia clínica es igual que todas las historias que ya han estado haciendo hasta el momento. No olvidar que en este segmento es muy importante la parte de crianza de animales, porque hay para algunos parásitos que se pueden contagiar, transfusiones sanguíneas, porque hay enfermedades que se pueden transmitir, como la hepatitis C, hepatitis B, AINES, consumo de AINES en el caso de, por ejemplo, hemorragia digestiva alta, enfermedad renal crónica, que está más asociada a angiectasias vasculares. No me acuerdo si volví a grabarlo. Acá está, reanudar grabación. Recording in progress. Cirugías anteriores, siempre ser muy precisos de cuándo fue la cirugía, porque ahora pueden ser otras complicaciones, ¿no? Gastrointestinales postquirúrgicas de general. Consumo de OH, que lo hemos visto ya en diferentes historias clínicas, que tiene que ser bien detallado qué tipo de alcohol está consumiendo y cuánto tiempo, porque eso aumenta el riesgo de cirrosis hepática. Así que en OH tienen que denominar los gramos de alcohol que consume al día o a la semana el paciente, ¿no? Y ser bien explícitos sacando dependiendo del alcohol que consumen. Si es que hay enfermedad inflamatoria intestinal en la familia, que es algo muy hereditario, algún tipo de infección, neoplasias malignas o enfermedades autoinmunes. Todo esto va a ayudar para llegar a un posible diagnóstico. La edad también es importante. Nosotros nos vamos a centrar en adultos, pero en lactantes, infantes y adolescencia también va a ser importante porque es, digamos, un grupo mayor de hepatitis virales anictéricas. Y en adultos no va a ser tanto ese problema, ¿no? En cambio, por ejemplo, en lactantes sí se van a poder llevar algunos diagnósticos de anomalías congénitas como atresia de vías biliares, hiperplasia congénita del píloro, ictericia congénitas o enfermedad celíaca infantil. En el caso de adultos, que es donde nos vamos a centrar, como les comenté, las enfermedades aciopépticas son súper más comunes, enfermedades inflamatorias intestinales y diverticulares se van a ver en bueno, diverticulares mayores de 50 y inflamatorio intestinal hay dos picos, ¿no? Jóvenes de 20 años y 40 años. Cirrosis hepática, dependiendo de los antecedentes, y puede ser colangitis biliar primaria, que también va a influir mucho el sexo y la edad. Litiasis vesicular, que lo vamos a ver que es común en nuestro medio, y neoplasias malignas de acuerdo a la edad. Entonces acá más o menos hombres es muy, muy común tener problemas de úlcera péptica, pancreatitis crónica, cirrosis hepática, enfermedad inflamatoria y neoplasia maligna. Y en mujeres es más común la litiasis vesicular, cirrosis biliar primaria, que es una patología que ahora se llama colangitis biliar primaria, ¿no? Antes se llamaba cirrosis biliar primaria, que es autoinmune y que es mucho más en mujeres. Carcinoma de vesícula biliar, que también es más común en mujeres, y el intestino irritable, que está asociado mucho al estrés. En ocupación es importante definir, ¿no? A qué se dedica este paciente, efectivamente, porque ya hemos visto, ¿no? Hepatitis viral B, C, de repente en pacientes que son trabajadores con agujas, como enfermeras, y en el caso de leptospira y datidosis, están muy pendientes de que si hay ratas en el medio o de que si hay ovinos. El hepatocarcinoma, porque está asociado mucho a la parte de cirrosis, ¿no? El 90% de los hepatocarcinomas se ven en pacientes cirróticos y los cirróticos usualmente están mucho al consumo del alcohol. ¿Y qué profesiones están muy frecuentes al alcohol? Por ejemplo, ser barman, ser albañil, son trabajos que llaman, ¿no? Obviamente no todos, pero hay que sospechar. Lugar de procedencia, por lo de los parásitos que comentábamos, o también
porque hay muchas hepatitis viral, por ejemplo, C en la selva y B en la Sierra Central, Huancavelica, Huánuco. Y la fiebre amarilla también por la selva. En hábitos, como hemos comentado, tienen que ser bien explícitos de cuánto toma de gramos de alcohol y porque esto va a estar asociado no solamente a patopatías alcohólicas, sino también a lesiones agudas de la mucosa gástrica. También a pancreatitis aguda en solamente menos del 10% de los pacientes y en la pancreatitis crónica, que sí supera más del 80% de los pacientes con pancreatitis crónica, es por alcohol. Dentro de los fármacos, es importante determinar cuánto tiempo se usó porque muchas veces puede haber una hipersensibilidad a lo que nosotros llamamos injuria hepática inducida por drogas o hierbas. Entonces ahí es bien, bien importante que le pregunten, ¿y ha estado tomando últimamente algo? Ah, sí, me empezó a doler la barriguita y empecé a tomar café de Ganoderma. No sé, empecé a tomar cúrcuma, empecé a inyectarme vitamina C, ¿no? Que ha estado súper de moda después del COVID. Entonces, todos esos fármacos, todas esas hierbas, todo eso pueden influir tanto en daño hepático tanto hierbas como medicamentos. Dentro de los antecedentes patológicos, como les comenté, siempre poner el año de intervención quirúrgica, de que si es que hubo alguna complicación, ejemplo clásico, apendicectomía. Fue una apendicectomía laparoscópica o abierta, em, se le hicieron en dónde, qué fecha, hace 5 años y todo eso. ¿Por qué? Porque si ha tenido laparoscópica, tiene menos riesgo de hacer bridas y adherencias. Si ha tenido abiertas, más operaciones abiertas, es más riesgo de hacer bridas y adherencias posteriormente. Parasitosis intestinal, enfermedades e infecciones sistémicas y endocrinas metabólicas. Y en antecedentes familiares, todos estos también influyen mucho en la posibilidad de que el paciente desarrolle, ¿no? En cuanto a la sintomatología, estos son los síntomas más frecuentes por lo que va a venir el paciente. Así como de repente cuando hemos hecho el módulo de respiratorio, el síntoma principal de repente era la tos, era la disnea. En cardio, de repente era el dolor torácico. Acá lo más común es dolor abdominal. En segundo, tercer puesto va todo lo que es náuseas, vómitos, dificultad para pasar los alimentos, que es la disfagia, la pirosis, que es que uno siente que sube el ácido, la regurgitación, ¿no? Que siente que uno sube, pero comida, sin haber sido precedida de náuseas, aerofagia, ¿no? Que no siente que come el aire. Diarrea, estreñimiento también son súper comunes en la consulta. Distensión abdominal, por favor, cuando venga el paciente, no me digan, paciente refiere hinchazón de abdomen, ¿no? Eso ya de repente cada uno en su sede lo ha visto, ¿no? Puede ser distensión abdominal, aumento de volumen. Ictericia, que también está increciendo este síntoma, este signo. Y hemorragia digestiva, que es la causa de las emergencias más comunes gastroenterológicas. Ya va a ser redundante decirlo, Alicia, siempre que tengan un dolor abdominal tiene que estar muy bien descrito, es muy importante cómo fue el inicio, si fue brusco, insidioso, la localización, vamos a ver cómo se dividen los cuadrantes ahora, irradiación, ¿no? Por ejemplo, la pancreatitis tiene una típica irradiación en cinturón, la intensidad, ¿no? Un cólico vesicular no te va a dar la misma intensidad que una pancreatitis, el tipo de dolor, si es que es cólico, si es que es tipo hincada, si es que es tipo ardor, si es que es tipo gravitativo, ¿no? Que significa que como que pesa, algo que siente que uno le lleva hacia adelante por el peso. La duración y factores agravantes o atenuantes como posición antálgicas, ¿no? Ay, sí, cuando me coloco así como feto se me pasa el dolor, o de repente si es que tomó alguna medicina para atenuar. Las náuseas, es importante que ustedes describan cuántas, o sea, si los vómitos ha sido precedido de náuseas, porque no siempre es precedido de náuseas. Y cuando refieran vómito, lamentablemente también tienen que ser súper, súper precisos con la cantidad, volumen, o sea, cuántas veces y volumen y presentación, si ha sido precoz o tardía. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, eso también nos puede llevar a un posible diagnóstico. Por ejemplo, los vómitos retencionistas son vómitos que yo comí hoy día ají de gallina y lo vomito dentro de 3 días, porque se va almacenando, almacenando en el pobre estómago. El paciente no, ya no quiere más. Mañana otra vez come arroz con pollo, todo eso, y en 3 días vomita todo. Es diferente a que yo vomite lo que he comido ahorita, vomite lo que he comido hace unas horas, ¿no? A eso se refiere con presentación precoz o tardía. Si tiene relación con los alimentos o medicamentos,
y si tiene caracteres organolépticos, como por ejemplo que los despierta de noche. Muy bien, entonces acá hemos visto que uno de los síntomas más frecuentes también es la disfagia, y la disfagia lo primero que tienen que preguntar es ¿dónde se le atraca la comida? ¿Arriba o abajo? Justo antes de pasarlo, la parte orofaringia, que es lo que llamamos presofágica, o baja, que es en la parte del tórax. Las altas, que son normalmente orofaringias, tienen a veces algunos síntomas asociados como tos o regurgitación nasal, y está también incluido la aspiración traqueal. En cambio, las esofágicas no, normalmente son disfagias progresivas constantes que normalmente inician con sólidos y luego pasa para blandos y a líquidos. Dentro de la sintomatología de la pirosis también va a ser bien importante que el paciente refiera en qué momento y unirlo con el IMC, ¿no? Porque muchas veces la pirosis está asociada a la obesidad. Regurgitación, como ya comenté, que la comida asciende, pero sin haber estado precedido de náuseas, así que es bien importante preguntar ese detalle. Y aerofagia, que uno siente que comer y se llena absolutamente de gases. El estreñimiento, la diarrea, el estreñimiento también es la segunda causa más frecuente de la consulta en gastroenterología, después de gastritis y todos los dolores abdominales, tipo ardor, ¿no? Tipo dispepsia. Y las características de las heces van a ser bien importantes. Nosotros vamos a usar la escala de Bristol, que ya de repente poco en la clase de estreñimiento la van a ir viendo, pero acá es más importante porque los pacientes a veces no te dicen, no, yo soy estreñido. Tú tienes que preguntarle, ¿cuántas veces haces al día? Ah, no, hago a la semana una vez. Ay, caramba. Para ellos es tan normal hacer así que no consideran que eso es estreñimiento. Y ustedes de repente con la figurita le pueden mostrar, ¿no? La escala de Bristol y decirle cómo son tus heces. A veces va a venir con estrías de sangre o a veces mezcladas con sangre. Eso va a ser bien importante también que te lo describa el paciente. O si está mezclada con moco o si son negras, ¿no? Si hay diarrea, también hay unas características que nos llaman, también hay otra clase de diarrea, esto solamente el panorama general. Si es de intestino delgado o de intestino grueso, ¿no? Por ejemplo, si tiene moco o si es muy acuosa. La distensión abdominal también es súper frecuente, la vamos a asociar bastante con dispepsia. La ictericia, también hay otra clase totalmente ictericia, pero es bien importante que desde ahora, si mañana empiezan a hacer historias, ser muy insidioso con la forma de inicio, si fue brusca, si fue intermitente. Por ejemplo, los cánceres de páncreas son muy típicos que la ictericia sea intermitente. Duración, de repente ya desde hace años y es intermitente, desde hace 2 semanas, desde hace un mes y la coloración va cambiando. Si es que más tiene un tinte rubínico, si tiene más de verdínico, eso también va a depender si es colestásica o no, y va a depender del tiempo. La hemorragia digestiva alta o baja. Como les dije, la emergencia más común, hematemesis, es vomitar sangre. El diagnóstico diferencial es la hemoptisis. Así que tienen que ser muy insidiosos en preguntar si es que ha estado asociada a tos o si es que ha estado combinada con comida quizás. Si es que es rojo rutilante o si es que ha sido negro. Melena son las heces negras, eh, malolientes y de consistencia blanda, pegajosa. Las rectorragias son rojo rutilante. En cambio, la hematoquesia es rojo vinoso, ¿no? Y cuando al momento de describir si ha venido con dolor o no. En el examen físico hay que ver actitud, facies, piel y faneras, examen de la cavidad oral, abdomen y exploración del recto. Todo esto es lo que va a incluir en el examen físico. Si es que tiene alguna facies hipocrática, caquética, ictérica, la actitud o el examen de la cavidad oral también la vamos a ir viendo de acuerdo a los pacientes que veamos en la práctica. En piel y faneras, recordemos siempre ser muy acuciosos con el dolor, con el color. Si hay dedos en palillo de tambor, porque por ejemplo hay pacientes que tienen patologías, como por ejemplo son síndrome hepatopulmonar, ¿no? Entonces va a tener también palillos de tambor, pero también una enfermedad hepática. Si hay vello axilar pubiano disminuido, eso va más para los pacientes hepatópatas, pigmentación de los labios, para enfermedades de repente congénitas. Si hay edemas, hasta dónde están los edemas. Si hay telangiectasias en tórax o en abdomen, cuántas telangiectasias, si son múltiples o una no tiene ninguna relevancia, pero más de tres sí, tres a más. Hemorragias cutáneas, santelasmas, que son estas lesiones medias amarillentas que aparecen usualmente cerca de los párpados y que están asociadas normalmente a enfermedades
autoinmunes colestásicas como la colangitis biliar primaria. En abdomen, justo vamos a ver ahora. Ya, esta es mi primera pregunta del Class Point. No sé, ¿ustedes tienen acceso a poder entrar? No, doctora, el código no funciona, no funciona el código. Ya, entonces me mandas lo de la asistencia Del cuestionario. del Sí, doctora, no Zoom, se del preocupe. Zoom. Ah, Estoy viendo, Zoom. ¿ah? Sí. Ah, bueno, no sé, ¿qué cuestionario? Ya, de un Google Forms me refería para tomar asistencia de los chicos. Ah, ya, perfecto, lo máximo. Muy Ya, bien. está bien, doctora. Entonces ahora vamos a ver, y bueno, vamos a contestar con eso la pregunta. Ah, ya, está muy bien, respondieron. Porque vamos a ver inspección, vamos a ver uno, muy bien, uno positivo. Vamos a ver inspección primero. En inspección hay dos tipos de grandes grupos, ¿no? Podemos separar el abdomen en cuatro, cuadrante superior, derecho, izquierdo, superior e inferior, derecho, inferior, izquierdo, o que esta es la, digamos que usualmente manejamos, ¿no? Son de 9 cuadrantes. Hipocondrio derecho, fosa ilíaca derecha, todo en espejo, hipocondrio izquierdo, fosa ilíaca izquierda y al centro epigástrios, esto es el mesogastrio y esto el hipogastrio. Dependiendo de dónde comienza el dolor, es que uno puede empezar a sospechar el diagnóstico, ¿no? De repente, si es que le duele el hipocondrio derecho, podemos sospechar que puede ser vesícula, vía biliar, pero si es que de repente es la fosa ilíaca izquierda, podemos sospechar anexo izquierdo en el caso de las mujeres o colon sigmoides. Pero no necesariamente, digamos, va a ser siempre tan preciso. Puede comenzar en epigastrio y migrar. Entonces, por ejemplo, una apendicitis comienza en epigastrio, un poco mal definido, y luego ya se define más en fosa ilíaca derecha. Entonces, todo va a depender de la evolución. Pero de que deben usar los 9 cuadrantes, lo deben usar. ¿Dónde comenzó el dolor? En epigastrio y se irradió a tal lugar. En inspección tenemos si hay movilidad con la respiración, si hay edema de pared, justo con una de las chicas en cardio vimos un edema de pared en abdomen, así que es igualito que ver en fovea de los miembros inferiores, pero en abdomen. Circulación venosa superficial, si es que hay circulación colateral, si hay eventraciones, cicatrices, tumoraciones, perisaltismo. Y en la cicatriz umbilical, localización, si hay secreciones, obliteraciones, orificios fistulosos. Entonces, acá hay un ejemplo, ¿no? Este paciente es un hepatópata que tiene ascitis, tiene circulación colateral y tiene una hernia umbilical. Y está justamente eventrada, o sea, está justamente muy visible porque como hay ascitis, el líquido empuja y esta hernia umbilical se nota mucho más visible. Este es un paciente que tiene una cicatriz claramente de una probable laparotomía exploratoria y tiene dos bolsitas, ¿no? Cuando tiene, no podemos decir exactamente en qué parte del colon está, podemos intuir, pero sí podemos decir que es una bolsa de colostomía porque obviamente está saliendo heces. Y el otro podemos decir que tiene un drencito porque el contenido es aromático. Entonces, cuando tengan ese tipo de pacientes, tienen que decir cómo es el contenido en la bolsa, cómo es la cicatriz, cuánto mide, si es longitudinal, si es transversal, si es que hay costra, para más o menos intuir cuánto tiempo tiene, ¿no? Acá cambian el orden. Normalmente ustedes siempre hacían palpación posteriormente, percusión y al último auscultación, ¿no? Como en respiratorio. En este caso, auscultación siempre va en segundo lugar porque si empezamos a palpar el abdomen, va a cambiar los ruidos hidroaéreos. Entonces vamos a empezar a escuchar más ruidos hidroaéreos de lo que había probablemente con la palpación. Entonces, primero se hace, después de inspección, viene auscultación. Ahí vamos a escuchar los ruidos gástricos, los ruidos intestinales, que usualmente pues son de 5 a 30 por minuto y normalmente deberíamos escuchar los 5 minutos. Si ya escuchan varios ruidos verdaderos en todos los cuadrantes, no hay ningún problema, no tienen que pasarse los 5 minutos escuchando, pero eso es un poquito más teórico. Ahora sí, recuerden que siempre tienen que escuchar en los 9 cuadrantes porque hay patologías, como lo vamos a ver en la obstrucción intestinal, en la que podemos tener ruidos hidroaéreos súper bien delimitados a una parte del hemiabdomen y no a la otra. Dentro de los ruidos arteriales tenemos la evaluación del latido aórtico, renal, hepático y esplénico y ruidos venosos.
que eso lo vamos a ver en la práctica, pero que básicamente es en pacientes delgados, porque en pacientes gorditos es muy difícil. Entonces, acá es un ejemplo de cómo ustedes siempre tienen que examinar por el lado derecho. Vamos a algunas ver unas excepciones en la palpación de vaso, en la que sí se tiene que examinar por el lado izquierdo, pero usualmente por el lado derecho. Y se hace una leve presión para poder, si es que no escuchamos en la manera bastante superficial, podemos hacer una leve presión, pero que no interrumpa pues la audición, ¿no? El número 3 vendría a ser la palpación. Ahí es donde tenemos que ver el estado de la pared y de las vísceras, la sensibilidad, tensión y orificios. En tensión abdominal, ¿a qué me refiero? Siempre van a tener dos tipos de palpación, superficial y profunda. En la superficial básicamente es para ver si el abdomen está en tabla, si el abdomen no está blando. ¿Por qué? Porque hay patologías, por ejemplo, una apendicitis, pero ya complicada con peritonitis. Uno palpa el abdomen y va a ver que la mano no va a poder descender. ¿Por qué? Porque está duro todo. ¿Por qué? Porque ya se perforó, ya hay líquido por todas partes y ha irritado todo. Entonces, esa tensión abdominal es la que primero tienen que ver con la superficial. A ver, todo está hablando, perfecto. Y luego en la profunda ya pueden hacerlo de manera bimanual o monomanual, pero con un poquito más de presión y poder buscar las lesiones o poder buscar masas o para hacer la palpación de hígado o de vaso, ¿no? En la superficial no vamos a poder palpar hígado, solamente es para ver tensión superficial, tensión abdominal. Los orificios, como habíamos visto, si hay sacos herniarios, los sacos herniarios recuerden que no se examinan echados, se examinan parados porque obviamente echados no hay presión. Puedes hacerlo pujar para poder evidenciarlo mejor, pero parados es la mejor manera de poder evidenciar. Esta es una maniobra que hacemos también para, si es que empezamos a sentir, ok, en la palpación superficial vemos que no, hay algo, no está muy blando, pero no palpo nada raro, de repente el paciente está muy nervioso, podemos doblar las rodillas para que el paciente, digamos, no haga tanta tensión en el abdomen y podamos palpar mejor. Entonces acá vamos a poder hacer, bueno, la mano escultora, eso se refiere, ¿no? Mano del esfuerzo para poder, de manera bimanual, la tensión abdominal que le hemos, el besuqueo gástrico es tratar de mover digamos, la cámara gástrica, haciendo el basuqueo, o sea, haciendo que vaya de un lado para otro como una botella de agua, digamos. Hay que ver si hay dolor con la descompresión. Si hay dolor con la descompresión, es un signo clásico de irritación peritoneal. Vamos a ver puntos dolorosos y hernias y eventraciones. Acá, por ejemplo, hay maniobras en la cual, como les comentaba, por ejemplo, en esta de Galambos, la mano izquierda con los dedos en garra y presiona y atrae desde aproximadamente 10 centímetros de la pared abdominal. Esta maniobra normalmente ayuda también a relajar en casos de que no se pueda palpar bien. Y la de Obrastov, la eminencia tenar, que es la parte de acá. Ay, un ratito, vamos a poner el puntero. Esta región tenar y el pulgar de la mano izquierda deprimen la pared e inmediatamente abajo y a la izquierda del ombligo para relajar la fosa ilíaca derecha, ¿no? En casos de que el paciente, como les comentaba, no se deje examinar y que la causa obviamente no sea por una patología, ¿no? Entonces, acá tenemos algunos puntos, ¿no? Como muy bien contestaron algunos de ustedes, el punto de McBurney, que es clásico en apendicitis. Me parece que tiene una clase de dolor abdominal concretamente, pero les repito que acá se divide desde la zona umbilical hasta la cresta ilíaca superior en tres tercios, y entre la unión de los dos tercios internos con el tercio externo, ese es el punto de McBurney. Ahora, ¿es siempre de apendicitis? No, a veces también puede ser de algún anexo, como en el caso de las mujeres, pero digamos que es un punto muy clásico de apendicitis y sí, tienen que descartarlo, aparte de cómo ha sido la historia del dolor. Por ejemplo, la colecistitis tiene un punto también que justamente está en el hipocondrio derecho, que es el punto de Murphy, que es el signo de Murphy, que también lo van a ver en la parte del dolor abdominal, pero que normalmente uno hace respirar al paciente y el momento que está en la inspiración, hace la maniobra para poder ver si es que el paciente deja de respirar por el dolor. Muy bien, acá por ejemplo el punto de McBurney izquierdo, pero que normalmente obviamente no va a ser para apendicitis, sino para diverticulitis. Y como número 4 viene la percusión. Dentro de la percusión,
está el timpanismo, matidez, si es que está fijo, desplazable, sumate y meteorismo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en percusión? Básicamente hay varias cositas. Una, que simplemente percutir un paciente. Ah, ok, vamos a encontrar. ¿Cómo vamos a encontrar? Vamos a encontrar timpanismo. ¿Por qué? Porque está lleno de aire. Está lleno de aire el estómago, está lleno de aire los intestinos. Timpanismo en el espacio de Traube, que lo vamos a ver a continuación en la parte de vaso. Matidez desplazable, que básicamente, bueno, acá está. La matidez normalmente vamos a encontrarla así en caso de líquido y así en caso de embarazo o globos vesicales o tumores. ¿A qué me refiero? Empiezo a percutir, eso también necesito que lo hagan con sus docentes en la clase, ¿no? En la clase práctica. Empiezan a percutir en esta manera. Y van a encontrar timpánico, 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 y acá mate, 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 mate. Igualito acá. Timpánico, timpánico, mate, mate, mate. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay matidez acá. Entonces, ¿qué hace uno en la matidez desplazable? Gira al paciente de cúbito lateral izquierdo y percute nuevamente. Y al momento de percutir, vamos a percutir así. ¿Y cómo vamos a encontrar? Que la matidez se movió. ¿Por qué? Porque el agua se movió. Entonces, la misma vamos a percutir así. Porque va a estar de cúbito lateral izquierdo. ¿Y cómo va a estar el agua? También de esta manera, pero hacia el lado que está a la cama. Esa es la matidez desplazable. La matidez fija va a ser de tumores, porque obviamente como no es agua no se va a desplazar. Y el signo de acá está, la matidez desplazable, acá está justamente de cúbito lateral izquierdo y vamos a percutir de esta manera y cómo va a ser la curva también, ¿no? Y la maniobra de onda cítica, que efectivamente pongo una mano en el flanco, la otra mano en el otro flanco, ¿no? Puede ser derecho, izquierdo, no hay problema, y hago unos pequeños toques, y lo que vamos a sentir es como oleadas, por eso se llama onda cítica o signo de la oleada. Hay la misma maniobra, pero con una variante que otra persona pone la mano de esta manera, ¿no? Perpendicular a la pared abdominal, al centro, para que la onda choque con esa pared y sea un poco más fuerte. Pero la podemos hacer solos también. Quito el puntero. Muy bien. Y acá viene en cuanto a la parte de cuál es el spam hepático normal, porque vamos a ver exploración de vasos e hígado. De vaso e hígado. En la parte del hígado va a ser importante ver forma, volumen, si está aumentado, si hay consistencia pétrea, pero le soy bien sincera, va a ser un poco difícil. Al principio, lo único que voy a necesitar que palpen es reborde costal. Y el reborde costal, de acuerdo a más abdómenes que ustedes palpen, van a poder diferenciar si es que es pétreo o no. Hay diferentes maniobras para poder palpar hígado. Esta, por ejemplo, es la monomanual de hígado, que es la más fácil y la que, por ejemplo, yo en particular uso, que comienzas a palpar en fosa ilíaca derecha y vas ascendiendo. Haces inspirar al paciente, vas a expirar al paciente y al momento de expirar, de inspirar, el tórax se va a ampliar y va a empujar el hígado hacia abajo y ahí es donde, y luego le haces expirar. Nuevamente haces inspirar y vas ascendiendo hasta encontrar. ¿Por qué les sugiero que comiencen en fosa ilíaca derecha? Porque si el paciente tiene hepatomegalia, o sea, el hígado está aumentando de tamaño, se van a chocar todo el tiempo y no van a poder encontrar el reborde costal, el reborde hepático inferior. Y se van a chocar con el reborde costal y van a decir, ¿dónde está el hígado? En cambio, si comienzan desde abajo, va a haber un punto en el que van a poder chocar. La palpación monomanual, pero también con mano de cuchara. Eso también hay que comenzarlo desde más o menos fosiliaca e ir ascendiendo, pero en cuchara. La maniobra de Chufart, que básicamente no comenzar abajo, sino simplemente hacer inspirar al paciente y hacer una presión mayor. La maniobra de Gilbert, que es bimanual, pero en esta posición, ¿no? Como en B. La maniobra de enganche de Matthew, que es muy parecida a esta en B, pero se engancha, por eso se llama enganche de Matthew. Y esto es importante, ojo, pestaña y ceja, porque siempre viene una pregunta en el examen sobre el spam hepático. ¿Por qué? Porque nunca me lo hacen bien. Normalmente, cuando uno empieza a percutir, el spam hepático se hace con la percusión. Comienzas a percutir, 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 ¿y qué vas a encontrar? Aire, porque va a ser eh, pulmón. Y va a haber llegar a un punto, como en este caso, que es aproximadamente entre la quinta y sexta costilla, en el que ya vas a empezar a escuchar submate. ¿Por qué? Porque justo va a haber esta parte.
Y luego mate, 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 mate. Toda esta distancia es el spam hepático. Entonces yo empiezo a percutir, marco, pueden marcarlo con un lapicero al comienzo, y empiezo a percutir de acá abajo y hasta encontrar matidez. Esta distancia entre la parte de mate superior y mate inferior es el spam hepático. ¿Cuánto es lo que tiene que normalmente ser? Es de 9 a 12 centímetros. Y normalmente, pues, si es que hay una distancia mayor de 12, es una hepatomegalia. Entonces, así es como se saca el spam hepático. En caso de que se palpe el hígado, ¿no? Ya con cualquiera de las maniobras que ustedes vieron, menos de 3 centímetros en inspiración profunda, características normales, pero más de 3 centímetros en inspiración profunda, sí tenemos que ser acuiciosos de ver si es que hay hepatomegalia. Si es que hay hepatomegalia, hay que ver si es que está localizada y buscar si es que puede haber algún cáncer o quiste o absceso. Si es que es difusa, vamos a poder encontrar, por ejemplo, de repente, si es que hay hígado graso, o en caso de la cirrosis, al comienzo, porque después la cirrosis, ¿no? Disminuye el tamaño del hígado. Si es que es doloroso, de repente puede haber por congestión, por una insuficiencia cardíaca derecha. Ver si hay los bordes romos o filosos, y la superficie si es irregular o lisa, porque a veces se pueden palpar tumoración. En caso del vaso, hay bastantes técnicas también. Y también hay percusión. En esta palpación, sí, porque ya estamos terminando. En esta palpación, como les comentaba, muchas veces podemos ayudarnos de los dos brazos o irnos al lado izquierdo. Si nos ayudamos de los dos bracitos, en este caso haciendo una pequeña presión de la parte posterior lumbar para poder traer hacia adelante, digamos, un poquito el vaso. Normalmente el vaso crece de manera oblicua. Así que cuando comencemos a tocar vaso, también tenemos que comenzar en fosa ilíaca derecha y ascender de manera oblicua para poder palpar la punta del vaso. Ya sea de esta manera, tratando de atraer con el otro brazo, o ya sea simplemente de manera bimanual. En algunos casos podemos poner acá, de costado, que ahora te lo vamos a mostrar en. Y la percusión, practique, ya han practicado bastante la percusión ustedes. Normalmente, ¿dónde es la ubicación? Ay, no está. Qué raro. Ya, bueno, normalmente porque este es el punto de Traube, pero hubiera jurado que estaba por acá. Ya, bueno, vamos a ver si está en una de las diapositivas siguientes. Muy bien. Entonces, en la palpación, como les está comentando, tienen que comenzar en fosílica derecha y ascender. Se pueden ayudar con la otra mano o pueden hacer engancho, así como también había de hígado derecho. Y mire, si se dan cuenta, el examinador está al lado izquierdo. Es una de las pocas veces en donde el examinador se ve al lado izquierdo. También existe es que ponemos el decúbito lateral izquierdo, derecho al paciente, y podemos hacer la palpación con la maniobra de Nageli, que es lateral, ¿no? Lateralizamos al paciente y hacemos gancho con la mano izquierda y nos ayudamos con la mano derecha también a tratar de traer hacia adelante el hígado, ¿no? El vaso. Esta es otra maniobra, que es la maniobra de Merlo, que también nos ayuda con las dos manos en garrita. Y esta es la palpación de la vesícula biliar. En la palpación de la vesícula biliar, recuerden que no es normal palparla. La palpamos en situaciones anormales, como por ejemplo un plastrón, ¿no? Hubo una colecitis aguda que se plastronó, entonces ahí se puede palpar. O el signo de Courvoisier-Torrier, que es la palpación de la vesícula biliar sana, o sea, normalmente, ¿no? En pacientes con cáncer de páncreas o ampuloma. Entonces uno dice, qué raro, normalmente no se palpa, y de pronto sí tiene una asociación muy grande con pacientes con cánceres periampulares. Y esa es la manera de palpar vesícula, haciendo una presión, como ven más o menos acá, cuánto es que baja, ¿no? Para que vean más o menos cuánta presión tienen que dar. No es muy superficial. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda que tengan?